Y en este mes de luz, esta es la idea del mes de luz, trae eso despertar. Esas capacidades que están ahí latentes, pero están, pero tienen que ser despertadas. Amén. Cuando Cristo venga y suena la trompeta, dice, en un abrir y será oro, los muertos resucitarán, los vivos serán arrebatados. Entonces, hay algo dentro de nosotros que tiene que ser hoy despertado. Hay unos códigos, unos misterios que cuando se enlazan, cuando se alinean con la emuná, que no se imagina hasta dónde lo puede llevar Dios a uno con eso. Muy, pero muy sabios, inteligentes. Y a veces, hermano, Pastor Abraham, él va a enseñar, Pastor Abraham, no yo tengo una introducción. Con la emuná, cuando despierta estos códigos, estos misterios, nosotros te puedes volver el hombre más, unos hombres sabios, personas inteligentísimas, y no necesariamente porque fuiste a una universidad. ¿Cuánto hablas de por eso, hermano? Porque cuando se despierta en nosotros ese Elohim, esa conexión superior, no es que tú tienes que ir a una universidad y pasar por varios máster, doctorados, te vuelves, se te eleva el conocimiento, la sabiduría. Y todo nace con la emuná, con creer a Dios, con el temor de Dios, la palabra. Bueno, el pastor Abraham viene a compartir este tema mañana. Un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones a todos. Bendiga. Vamos a orar antes de comenzar este tiempo. Señor Jesús, danos espíritu de sabiduría y conocimiento en la revelación de quién es Jesucristo para mi vida, para mi corazón, para mi propósito eterno aquí en la tierra. Padre, despierta ahora, Señor, ese propósito divino, Señor, por la cual tú nos has creado, Señor. Así como dice el apóstol Juan, dice que Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Saluda a la persona que está al lado suyo. Y el Dios te bendiga, bienvenido a este lugar. Amén. Pueden tomar su asiento. Voy a darle varios versículos. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Voy a darle bastantes versículos. Para que ustedes reconozcan, número uno, que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Y número dos, que ustedes reconozcan, ustedes mismos reconozcan que ustedes son hijos de Dios. Cuando hablo hijos de Dios, estoy hablando de Elohim. Elohim, con mayúscula todo, Elohim, y después minúscula, Elohims. Y esta es una enseñanza, yo digo, más secreta que he tenido. Yo creo que siempre la menciono así, pero nunca la enseño. Esto es algo, estudio privado mío, que nada más solo comparto de vez en cuando al pastor. Son dos enseñanzas que así que no la comparto mucho, solamente la estudio para mí. Pero esta vez las voy a tratar de enseñarles para que ustedes entiendan su propósito eterno por la cual ustedes han sido creados. Entonces, como una pregunta sería, ¿cómo recibimos esa dimensión de Elohim? Vamos a explicar qué es Elohim. Cuando dice Génesis 1,
Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra Dios en el hebreo es Elohim. Diga Elohim. Ahora les voy a explicar el significado de Elohim. Pero después Dios habla acerca de Adán, dice que este es el Hijo de Dios, en la genealogía de Jesucristo. Cuando habla de que una persona es un hijo de Dios, es como Elohim, pero en minúscula. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Si usted no hace la diferencia, se puede enredar, porque si yo le digo que usted es un Elohim, con mayúscula, usted queda a pensar que es Dios. Ven, por eso que esta enseñanza no la hablo mucho, porque para que no se le confunda la mente. Haga la diferencia. Dios está en los cielos, yo estoy aquí en la tierra. Yo soy un ser creado dentro del tiempo, pero también tengo eternidad. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esa es la diferencia que necesito que haga. Dios es el Elohim, Dios es el creador de todo el universo. Nosotros no tenemos omnipotencia ni poder para crear cosas de la nada. Eso es lo que nos hace diferente de Dios. Dios puede crear de la nada. Nosotros simplemente tomamos de lo que Dios nos ha dado y con eso podemos crear. O Dios nos da dominio sobre la creación, así como Dios le dio en Génesis 1:27, 1:28, dice que Dios le dio a Adán dominio sobre los cielos, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ahora les explico qué es Elohim. Pero primero vamos a hacer el fundamento de cómo recibimos esta dimensión de Elohim y por qué es necesario operar en esta dimensión que Dios quiere revelar por fe a los héroes de la fe. Dice, una de las formas en la que recibimos esta dimensión de Elohim es por la revelación de quién es Jesucristo. Y cuando hablamos de la revelación de quién es Jesucristo, estamos hablando de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el fundamento de por qué existe la iglesia, desde Hechos 2 hasta ahora, todo el fundamento de la iglesia reside en que la iglesia reconozca de que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted tiene 10 años congregándose en la iglesia y usted todavía no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, literalmente usted no es parte de la iglesia. Usted todavía no se ha salvado, porque el fundamento de toda salvación, porque dice que la salvación viene del cielo, el perdón viene del cielo, el bautismo del Espíritu Santo viene del cielo. Si la persona no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo, literalmente usted no tiene el fundamento de la iglesia. De Hechos 2. ¿Entendieron? Porque muchas personas pueden, si yo le hago una pregunta a ustedes ahora, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Ustedes qué me van a decir? No, algunos van a decir Jesús fue un profeta, otros van a decir Jesús fue un gran maestro de la palabra, otros dirán Jesús fue un gran rabino. Pero si de todas estas cosas que usted dice, usted no llega a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, usted literalmente no ha entendido nada de nada. ¿Entendieron? Entonces todo el fundamento de la iglesia, la piedra angular por la cual la iglesia es sostenida, es que ustedes y yo reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando ustedes le pregunten a los que están en la universidad, usted está en un lugar donde hay mucha filosofía, ellos van a decir, no, Jesús fue un gran pensador, Jesús fue un rabino. Y cuando te pregunten a ti, ¿quién es Jesús? Usted te va a tener que decir que el Hijo de Dios. Ahí se va a formar el pleito, en palabras, ¿no? ¿Cómo así que es el Hijo de Dios? Bueno, la Biblia tiene muchos versículos porque le explica no solamente por qué es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. ¿Entendieron? Entonces Mateo 16:13, ahora sí, vamos a leer voy a darles varios versículos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando hablamos del Hijo del Hombre, es un título mesiánico que aparece en Daniel. Dice que el Hijo del Hombre se acercó al anciano de días en los cielos. O sea que hay un hombre
en los cielos. Ven que esta enseñanza es difícil. Voy a tratar de hacérsela lo más suave. En el cielo hay un hombre, ¿sí o no? Dios está en los cielos y su trono. Hay ángeles en los cielos. ¿Ven que es fácil decir que hay ángeles en los cielos y Dios está en los cielos? Pero la pregunta es ahora si hay un hombre en los cielos. ¿Hay o no hay? ¿Y dónde aparece eso? ¿Dónde dice que hay un hombre en los cielos? Daniel 7:13. Ahora regreso otra vez a Mateo. No lo busquen, nada más se lo voy a leer yo. No, búsquenlo mejor para que usted diga que usted lo tiene, porque después si usted no lo busca. Daniel 7:13. El 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Y dónde está Dios? Ajá, así es. Ahora vayan al 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, ¿dónde? El 13. He aquí en las conas de venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y dónde está el anciano de días? ¿Y este hijo de hombre? Entonces cuando Jesús dice que yo soy el hijo del hombre, se está refiriendo al de Daniel. Eso que los fariseos decían, aguanta. Tú eres el hijo del hombre de Daniel, que está en los cielos, y estás ahora aquí en la tierra. O sea, se está refiriendo a que es Dios, porque a este hijo de hombre después dice que le da tronos y dominios y reinos. ¿Entendieron? ¿O no entendieron? Hacen lo que entendieron. Ven, reexplico. Vamos a Mateo otra vez, regresen a Mateo. Mateo 16. Mira, esta enseñanza es tan larga que yo hago así, y no. Ajá. El 13. Viendo Jesús en la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se está refiriendo a Jesús. Pero cuando dice Hijo del Hombre se está refiriendo ¿a quién? A Daniel, que va delante del anciano de días que es Dios. ¿Dónde? ¿En los cielos o en la tierra? Entonces la pregunta, ¿hay un hombre en los cielos? Bueno, ahora sí entendieron. Dice el 14, ellos dijeron unos Juan el Bautista. O sea, las personas decían que Jesús era como Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, si Jesús viniera ahora y te pregunta ¿quién soy yo?, ¿qué ustedes van a decir? Bien. Entonces, alguien bien inteligente responde entre el grupo. Siempre hay uno que como que la tira para ver si la pega. Entonces respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué es Dios en hebreo? ¿Cuál es la palabra? Elohim. Entonces le respondió Jesús, ahí vino la revelación: bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca sobre la cual va a ser edificada la iglesia? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Entendieron? Significa que si usted viene 20 años a la iglesia a congregarse al templo y usted todavía no reconoce quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, usted nada, no aprendió nada, no tiene el fundamento de la iglesia. Entonces, cuando Dios se revela como el Hijo de Dios, entonces dice Jesús, entonces las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán. Entonces después dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijese que Él era el Cristo. Cristo es Mesías. Y el Mesías tenía que ser divino. Y también tenía que ser hombre. O sea, un hijo de hombre. Un hombre que está en los cielos, pero también puede estar ¿dónde? En la tierra. Lean Proverbios 30. El versículo 4. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos? ¿Quién hace todo eso? Ajá. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. O sea que Dios tiene un hijo. ¿Lo ven? Aquí está. Dios está en los cielos y desciende. Y después dice que Dios tiene un hijo. ¿Cuál es su nombre? Ahora sí, entonces cuando decimos, voy a darles los significados de qué significa Elohim y por qué razón ustedes son Elohims. Número uno, usted tiene que tener la revelación de quién es Jesús, porque todo se basa en Jesús. Jesús, hay 4 títulos mesiánicos que se hablan en los evangelios. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de hombre, de Daniel. Cuando habla de Hijo de Dios, es toda la genealogía desde el primer hasta el primer Adán, porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En Lucas 3, ahora se lo voy a leer. Para ser un hijo de Dios, usted tiene que estar en la genealogía hasta el primer Adán. Después dice, otro título mesiánico, tenía que ser hijo de David, porque solamente David y sus descendientes iban a poseer el trono de Dios. Y después habla de el hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Entonces ahí están los 4 títulos mesiánicos que se ven en todo el evangelio. Por eso que a veces muchos de los milagros, ¿quiénes los recibían? Los que tuvieron la revelación de quién era Jesús. Entonces decían, Jesús, el hijo de David. O sea, vinculaban el milagro a que el hijo de David iba a traer ciertos poderes divinos mesiánicos para sanar al pueblo. Otros decían, tú eres el hijo del hombre, que recibían ciertos milagros según la revelación de quién era Jesús. Otros decían, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y dependiendo de la revelación de quién es Jesús, así mismo iban a recibir los milagros. Entonces, Elohim en el hebreo se escribe Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mem. Aleph, Lamed, Hei, Yod, Mem. Y aquí hay varios significados de qué es la función de qué hace Elohim. Dios Elohim, dice, es el creador de los cielos y de la tierra. Con sus manos, o sea, con sus manos creó los cielos y la tierra. Y es el que puede separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Eso es lo que se podría decir como en categoría de quién es Dios como Elohim. El que puede crear los cielos y la tierra, el que puede separar la luz de las tinieblas,
el que puede separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y el que puede separar las aguas de la tierra del mar. Eso es lo que hace Dios. Por eso que después, otro significado sería de que es Elohim, contempla el poder de Dios, de líder fuerte, pastor, y mira la sangre en sus manos. Y Elohim también se puede referir al Dios creador que creó a los ángeles, a los hombres, a las criaturas y a los seres vivientes. Eso es lo que se puede clasificar como Dios. Pero en sencillas palabras es Elohim, es el Dios creador que creó todas las cosas, el cielo y la tierra, los ángeles, los seres vivientes, el que puede tener dominio sobre la creación, o sea, separar luz de las tinieblas, las aguas de los cielos de las aguas de abajo, puede separar las aguas de la tierra seca. Eso es lo que hace Dios como creador Elohim. Pero después, cuando Dios creó a Adán, Dios le dio dominio a Adán y lo puso como si fuera un hijo de Dios, o sea, un Elohim, pero en minúscula. ¿Entendieron? Vamos a leer la genealogía. Dice Lucas 3:23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años, y ahí están todas las genealogías. Dice: hijo, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Zorobabel. Después dice el 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. El 36 dice: hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Matusalén, hijo de Enoch. Después el 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, Elohim. Esa es la descendencia de los Elohim. Significa que todos los, como sus abuelos, ¿quiénes eran los abuelos de Jesús? Hacia atrás, Adán, Set, Matusalén, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Isaí, Boz. O sea que Ruth es la abuela de la tátara de Jesús. David, Salomón, Zorobabel, Eliaquín, hasta llegar a José María, Jesús. O sea, miren quiénes son tus abuelos. ¿Están viendo? Son los abuelos de Jesús. ¿Y quiénes son todos esta lista de hombres y mujeres? Son los que aparecen en Hebreos 11, los héroes de la fe. Por eso que es lo que el pastor Luis está hablando, que para operar en esa dimensión de los héroes de la fe, tienen que reconocer que ustedes son hijos de Dios. Porque solamente los hijos de Dios van a hacer las cosas que son imposibles para los demás hombres. ¿Qué es lo imposible para los hombres? Dividir el mar de la tierra seca, dividir las aguas de los cielos de las aguas de abajo, dividir la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Qué dijo Josué? Detente el sol, Gabón y la luna. ¿Ahí qué hizo? La dividió. Literalmente por un momento se detuvo el tiempo. Dijo que el sol y la luna se quedaran en un lugar específico hasta que los enemigos fueran derrotados. Eso es un Elohim. Ahí él estaba operando por la fe como un Elohim. Eso es lo que van a hacer los Elohim. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, venía el faraón atrás, dice, y Moisés empezó a clamar: Dios, sálvanos, sálvanos. Y dice: pero ¿por qué clamas a mí? Dile al mar que se separe. Eso solamente lo podía hacer Dios. En el principio, en Génesis 1, separar las aguas del mar de la tierra seca. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al mar que se divide. Dice que el mar se dividió. O sea, eso solamente lo puede hacer un Elohim, o sea, un hijo de Dios. Cuando Elías dice que oró, dice que cayó fuego del cielo, eso solamente lo puede hacer un Elohim. Después, en el mismo 1 Reyes 18, dice que Elías se postró y oró para que la lluvia viniera otra vez a las aguas del cielo. O sea que un Elohim podía cerrar las aguas de los cielos o abrir las aguas de los cielos. O sea, que lloviera o que no lloviera. Y ese poder, ¿dónde está? En
en tu palabra. ¿Y qué estaba haciendo él? Orando. O sea que ustedes pueden cerrar los cielos o abrir los cielos, pero ¿dónde está el poder? En tu boca. Por eso que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que tú dices? Porque si tú estás en una dimensión de Elohim y tú dices, yo no quiero decir ni de relajo, porque ya yo sé lo que pasa cuando los cielos se cierran. Ese es un problema. Abrirlo es bien difícil. ¿Cuántos años pasaron para que se volvieran a abrir? 3 años y medio. Entonces ni de relajo lo haga, porque en tu boca hay poder para la vida o para la muerte. Pueden cerrarse los cielos o que se abran los cielos. Ya entendieron que esto es lo básico de un Elohim. Un Elohim, Dios le da poder sobre la creación. No es un creador, o sea, no estamos creando la lluvia, ni el cielo, ni la tierra. Simplemente Dios nos da dominio sobre la creación. Eso es lo que hace un Elohim. Ajá. Entonces, ¿cuál es el fundamento para operar como un hijo de Dios? ¿La revelación de quién? Jesús, que es el Hijo de Dios. Si Jesús está en la genealogía de estos hombres que yo le digo de la fe, cuando ustedes vienen a Jesucristo, Dios los mete en esta misma lista. O sea que Dios quiere que operemos en esa misma lista de los hombres de la fe. Pero la única manera en la que se manifiestan estas señales, prodigios y maravillas es cuando viene una prueba difícil. Significa que usted llega a un momento así como Moisés, entre la espada y la pared, entre el mar, o era lanzarse al mar y nadar, o venía el faraón con la espada y los mataba a todos. Entonces, él viendo a una población que venía, casi eran como 1 millón de personas caminando, ¿cómo hace para cruzar todas esas personas sin bote? No le quedó otra que Dios le dice, ¿para qué clamas a mí? Dile ese mar que se divida. Después dice que vino un viento y separó las aguas. O sea que los Elohim tienen poder sobre el viento, que es lo que Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 37. Dice, dile al espíritu de los 4 vientos que soplen. Dice, y esos muertos vivirán. Entonces la revelación de quién es Jesucristo, dice Lucas 2:11, dice, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de la señal: hallaréis a niños envueltos en pañales, acostados en un pesebre. Ahí está. Que ha nacido el Cristo y el Señor. Significa que el Hijo de Hombre es el Cristo y es el Señor. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre al mismo tiempo. O sea, tenía que ser divino. O sea, el Mesías tenía que ser divino. ¿Entendieron eso? Cuando la Biblia habla de que iba a venir un Mesías, es que esta es una enseñanza súper. Por eso que le estoy diciendo que hago así. Cuando yo estudio bien largo, hasta meses después. Este es un solo tema que estudio, pero largo, así. Esto yo lo estoy estudiando desde 2000, así poco a poco, de 2016. Le estoy haciendo como un resumen. Pero cuando se trata de hablar del Mesías, hay clasificaciones en la Biblia para saber cómo iba a ser el Mesías, quién iba a ser el Mesías, cuándo iba a llegar el Mesías. Todas las profecías están aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si el Mesías iba a ser hombre normal o iba a ser Dios, o Dios que se hizo hombre. Entonces la Biblia describe que el Mesías iba a ser Dios y que iba a ser hombre, que iba a ser del linaje de David, que iba a ser linaje hasta el primer Adán, que iba a tener dominio sobre las aguas. Dice Salmo 89, dice que tú dominas sobre la braveza del mar. Entonces cuando Jesús, los discípulos están en el mar, dice que Jesús reprende los vientos y la mar se calmaron. Entonces ellos dijeron, dice que ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron, porque no dicen, no, este no es normal, este es el Hijo de Dios. Ven, entonces esas dificultades llevan a las personas a decir, o Jesús es un hombre normal y corriente, o Jesús es el Hijo de Dios. Entonces todos nosotros tenemos que llegar a un punto donde tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, viene la emuná, vienen los héroes de la fe. Vamos a empezar a operar en lo que era
imposible se vuelve posible, porque ahora Elohim está de nuestro lado. Y ahora Dios quiere que nosotros operemos literalmente como un Elohim. Por eso que les estoy diciendo, el fundamento de la piedra angular de la iglesia es que ellos reconocieran que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Hechos 2:32, dice: a Jesús, este resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos, a quien ha exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. El 34 dice: porque David no subió a los cielos. O sea, ahí Pedro está dando una cátedra de quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que puede subir a los cielos y puede descender. Entonces dice: porque el mismo David no subió a los cielos, pero el mismo David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso, ¡pum!, los desbarató. Después dice: al oír esto se compusieron de todo corazón, porque les dijeron: aguanta, crucificamos al mismo de Dios. ¡Acha! Nosotros estamos esperando al Hijo de Dios y crucificamos al Hijo de Dios. O sea, esto es un problema grave. La persona que te viene a salvar lo crucificar, entonces tú te quedas como que... Pero tú dices que lo resucitó. Cuando dice que lo resucitó fue como que... nos salvamos. Dice Hechos 4:25, dice: porque por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra del Señor y en contra de su Cristo. Señor en hebreo es Adonai. O sea que a Jesús lo adoraban como Adonai. A Jesús lo adoraban como Dios mismo, porque solamente Dios puede recibir adoración. Bien, otra forma en la que recibimos esta dimensión de Elohim es cuando Dios sopla en nosotros el Espíritu Santo. Somos llenados del Espíritu de Dios, o el Espíritu. Cuando decimos Espíritu Santo, estamos diciendo el Espíritu de Elohim. O sea que cuando Dios hace, ¿qué está entrando de nosotros? El Espíritu Santo. Pero tienen, para que lo apliquen, el Espíritu de Elohim. O sea, fueron llenados del Espíritu de Elohim, del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo entró dentro del primer Adán. Después dice que Jesús sopló en los discípulos, dice que sopló y después dijo: reciban al Espíritu Santo. Recuerden que después del pecado, el primer Adán perdió la llenura, lo perdió. Entonces tenían que hacer altares, sacrificios externos. Antes era interno, ahora tenían que hacer cosas externas para que Dios viniera. En el nuevo pacto Dios vuelve e introduce al Espíritu Santo dentro de nosotros y también sobre nosotros con la unción. Dice que Dios puede, para activar en una persona esta dimensión de Elohim, dice que Dios mismo lo constituye y lo establece. Éxodo 7:1. Éxodo 7:1. Éxodo 7:1. Dice: Jehová dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? Jehová. Mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Ven la diferencia entre Moisés y Aarón? Son dos cosas diferentes. Dios constituye a Moisés como un Elohim y a Faraón, a Aarón como un profeta y después como el sumo sacerdote. Pero Moisés tenía las dos cosas al mismo tiempo. Moisés era prácticamente, después dice, hay un versículo, no lo tengo aquí, pero dice que en un momento llamaron a Moisés como si fuera un rey. O sea que Moisés se podía mover como si fuera un Elohim, como si fuera un rey, como si fuera un sumo sacerdote, como si fuera un profeta mismo. O sea, él lo tenía todo, porque él entraba al lugar santísimo y no era el sumo sacerdote. O
O sea, porque Moisés es como un prototipo, una sombra del Mesías que había de venir. Él hablaba con Dios cara a cara, y Dios hace la diferencia cuando Aarón y María hablan mal en contra de Moisés, porque dicen que él se había casado con una mujer que era de otro tipo cosita, que no sé qué cosa, y Dios dice que los escuchó. Sí, ustedes están hablando en contra de mi siervo Moisés, que ha sido fiel en la casa de Dios. Y como Aarón tenía las vestiduras sacerdotales, la lepra no le cayó. Pero como María no era sacerdote, la lepra le cayó. O sea, no tenía vestiduras sacerdotales y cayó con la lepra. Y después dice: a los profetas yo les hablaré por sueños y visiones o enigmas escondidos, pero a Moisés no le hablaré así. Dice: como Moisés voy a hablar cara a cara, sin sombras. Yo voy a hablar con él. Eso es lo que hace la diferencia a Moisés de un montón de personas. O sea, con los profetas dice: voy a hablar con ellos a través de sueños, enigmas, visiones. Pero con Moisés no. Con Moisés Dios hablaba con él cara a cara, el full esplendor de la gloria de Dios. Por eso es que Moisés subía al monte y cuando regresaba su rostro estaba iluminado. Entonces Dios mismo te introduce como un Elohim. Pero usted dirá: ¿por qué un Elohim? Porque como el pueblo estaba en Egipto, Egipto estaba plagado de dioses. 10 plagas para 10 dioses que ellos adoraban. Entonces cada plaga era para destruir un tipo de dioses. Dioses también en hebreo es Elohims. Y también se refiere a Elohims, a los ángeles de Dios y a los ángeles caídos. O sea que hay ángeles Elohims justos y hay principados de maldad Elohims que son malos, pues. O sea, es lo que se describe en la Biblia. Los falsos dioses son Elohim. Si usted lo lee en hebreo va a decir, no sé cómo así se dice falso en hebreo, pero va a decir falsos Elohims. O sea, falsos dioses, la gente los adora a ellos. Entonces, para la gravedad en Egipto era tan fuerte que si la guerra iba a ser contra Elohims, Dios envía a un Elohim para destruir Elohims. Así era la guerra. Yo les llamaba esto la guerra de los Elohims. Toda la Biblia es así. Hay diferentes rangos. Elohim es como prácticamente lo más alto. Después esto viene lo que se dice en la Biblia, los rangos de los príncipes o principados, como Gabriel, Miguel, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Entonces Dios, ¿quién estaba operando ahí? Daniel. Pero si ustedes leen Daniel 1, dice que Daniel era uno de los príncipes de Judá, pero también era profeta. Entonces en la tierra había un príncipe de Dios, físico, humano, pero en los aires Dios envió a Gabriel, a Miguel, que eran los príncipes de Dios, en contra de los príncipes de maldad. Entonces la guerra es así: Elohims contra Elohims, principados contra principados, legiones contra legiones. Dice que el demonio de Gadara, dice que él era una legión, que son como 6.000 demonios, porque si una legión tiene de 5.000 a 6.000 soldados romanos. Pero cuando van a arrestar a Jesús en el Getsemaní, dice: si yo quiero puedo orar a mi Padre que me envíe ¿cuántas? 12 legiones de ángeles santos de Dios. ¿Y cuántos eran? Como 72.000. Y este cuando tenía 6.000 versus 72.000, ¿quién va a ganar? Entonces, a veces si hay una guerra de legiones y usted se va así, no, usted se va a desbaratar. Por eso que la guerra espiritual es rango contra rango, cabo contra cabo, teniente contra teniente, general contra general, reyes contra reyes, príncipe contra príncipe. Por eso que cuando aparece Jezabel era reina, profeta y sacerdote, y Elías que era profeta. Entonces cuando aparece Jezabel, cuando eran los profetas de Baal, Elías estaba en su máximo esplendor. El que le corten la cabeza, ¡pum! Pero cuando aparece Jezabel, él se detuvo. ¿Por qué? Porque el rango ya no era lo mismo. Era una reina, sacerdote y profeta.
Y Elías era profeta, hermano. Por eso después Dios le dice: úngeme a Jehú como rey, úngeme a Eliseo como profeta tuyo, y hay otro Azaziel como rey también. Entonces estos se encargaron de matar. Jehú se encargó de matar a Jezabel. A Jehú nada más lo ungen. Yo calculo que eso fue rápido, como 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Lo que a Elías le costó tiempo. Ungieron a Jehú como rey, porque ahora era rey contra rey. Entonces en el rango ellos se desbaratan entre ellos mismos. Entonces Jehú lo ungieron como rey y dice: esta Jezabel se va a morir, se va a caer, los perros van a dijo una profecía y la correteó. Jezabel correteaba a Elías, ahora Jehú correteaba a Jezabel, porque era un rango de rey versus una reina. Entonces dice que él mismo la correteó, y yo no sé cuánto tiempo pasó, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y mató a todo el mundo, y al final, ¡pum!, Jezabel se murió. ¿Entendieron? Porque era rey contra rey. Entonces la guerra de los Elohims también es Elohims contra Elohims, principados. Pero usted tiene que saber cuál es el rango donde usted está. Ese es el problema, porque a veces si usted va a entrar en una guerra espiritual, yo eso digo por experiencia propia, uno se lanza, pero después vienen los problemas, las consecuencias de haberse lanzado sin tener la experiencia, sin haber ayunado, sin haber orado. Después uno dice: Señor, ayúdame. Ajá, sin cobertura. Entonces usted ve que hay brujas y hechiceros por ahí: yo voy a pelear con ellos, van a ver. Y después tú se porque usted no estaba en el rango. Los brujos y los hechiceros, ¿qué son? Falsos profetas. ¿Usted es profeta? Entonces, ¿por qué se metió a pelear con un brujo hechicero? Pero dice: y derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo en los últimos tiempos, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Dice: y profeta. Entonces, ¿son profetas o no? Si lo son, pero no lo saben. Si el Espíritu Santo se derramó sobre usted, entonces usted entraba también en la unción de los profetas. Entonces, si hay brujería y hechicería, usted tiene que tener la opción del Espíritu Santo para pelear contra ese tipo de rango. Dice Salmo 82, versículo 1. Entonces Dios constituye a Moisés como un Elohim. Dice Salmo 82, 1, dice: Dios está en la reunión de los dioses, Elohims. En medio de los Elohims juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Entonces dice: ¿qué tienen que hacer estos Elohims? ¿Para qué Dios te va a dar esta capacidad, este poder, este rango espiritual? Para que defiendas el 3. Para que defiendan al débil, al huérfano, hacer justicia, hacer sedaca al afligido, al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás toda la nación. Por eso es que Dios tiene cuidado en darle a una persona este rango. Porque si usted está en un Elohim y usted puede cerrar los cielos y la tierra, y usted tiene su corazón perverso, usted es un problema. Usted se vuelve, en vez de ser un beneficio para ayudar a las personas, usted mismo un problema. Se transforma en un tirano. Si ustedes leen la historia, todos los emperadores, reyes de imperio como Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, en el Oriente, en Corea, en China, todos los que son emperadores, ¿qué dicen ellos? Que son los hijos de los dioses. Y ellos se lo creen. Pero ¿de qué Dios están hablando ellos?
de los falsos dioses. O sea que cuando dicen que son hijos de los dioses, es que en ese lugar hay principado. Ya se dan cuenta cómo se encuentra un principado. De esa manera se encuentran. Donde hay un hombre en la tierra operando como un rey, como un emperador, y dicen, nosotros somos los hijos de los dioses. Por eso que ellos no se casan con cualquier persona, porque ellos mantienen esa jerarquía. No se pueden casar con un esclavo porque simplemente se van del rango. Entonces ellos se casan entre los reyes, entre reinas, entre príncipes, entre princesas, entre rangos. Entonces que un rey se case con una persona que está sin rango es todo una locura. Es como la sorpresa. ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo, no? Amén. Entonces, cuando la unción del Espíritu Santo de Elohim, de Jehová en Isaías 11:2, cuando la unción viene, también Dios los llena para operar en esas dimensiones. Dice Génesis 2:7, Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, fueron un ser viviente. Entonces Jesús, Juan 20:21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien remitiré los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Números 11:16, Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y los principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. El 17, número 11:17, 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El 25, Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, dice que profetizaron y no cesaron. ¿Cómo usted sabe que comenzó el derramamiento del Espíritu Santo? Porque dice que el Espíritu Santo se derrama, empiezan a profetizar y no cesaron. O sea que cuando usted ve este fenómeno y de repente empiezan a profetizar continuamente, es que ahí se está derramando el Espíritu Santo. Dice el 26, habiendo quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó ¿qué? El Espíritu. Estaban en estos inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, profetizaron también en el campamento. Después el 29 dice, y Moisés le respondió, ¿tienes celos tú de mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Génesis 14:18. Este tema todavía es más largo que el que le estoy diciendo, pero va pegado, que es la figura de Melquisedec. Es la figura más enigmática en toda la Biblia. Nadie sabe, nadie supo ni a dónde va ni dónde viene. ¿Quién es Melquisedec? Queda como una incógnita en toda la Biblia, pero se describe realmente quién es Melquisedec en el libro de Génesis, Salmo 110 y en Hebreos. Y dice que Melquisedec fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Entonces Melquisedec es la figura enigmática o el arquetipo de cómo iba a ser el Mesías. El Mesías lo están esperando de Génesis 3. Dice, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Viene después en Génesis 14, cuando Melquisedec bendice a Abraham, dice, él va a poner a todos tus enemigos bajo tus pies. Y así se va la profecía, ¿no? Hasta que aparece Jesús, que dice que Jesús es del orden de Melquisedec. Jesús no era levita, era de la tribu de Judá, y la única que tenía como el sacerdocio en ese momento eran los levitas. Pero ¿qué era primero? ¿Melquisedec o los levitas? Melquisedec. Cuando fueron los levitas puestos como sacerdotes en Éxodo, no recuerdo, estamos hablando de más de 450 años de espacio de diferencia. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes son levitas? ¿Sí o no?
nacido en la tribu de Leví. Algunos que ustedes sean israelitas de verdad. Ustedes son como si fueran levitas, pero no en el orden de los levitas, sino en el orden de Melquisedec, que son reyes y sacerdotes. Este es mejor, porque el de los levitas tiene tiempo, se acaba. El del orden de Melquisedec es eterno. O sea, significa que cuando Jesús regrese, ustedes van a seguir operando como reyes y sacerdotes. ¿Entendieron? Ajá. Entonces Melquisedec se describe en Génesis y en hebreo como si fuera Elohim, o sea, como si fuera Dios mismo, que es una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. También cuando aparece el ángel de Jehová, es el único ángel que recibe adoración. Eso es lo que hace. Entonces, todas las figuras de cómo iba a ser el Mesías, por eso que los rabinos y los estudiosos empiezan, ¿cómo es el Mesías? Uno dice que iba a ser Dios mismo, otros dicen va a ser Dios hecho hombre, otros van a decir que es como el ángel de Jehová, otros van a decir que es como el orden del Melquisedec, otros van a decir, esta todavía es más fuerte. En las tradiciones rabínicas, después de Jesucristo, esta teoría no se la diga a nadie, a menos que usted la haya. Yo tengo el estudio, pero yo no le aconsejo que usted diga eso por ahí. Pero en la tradición dice rabínica que hay unos rabinos de como 300 años después de Jesucristo que creen que hay dos Mesías, uno llamado Ben Yosef, hijo de José o Efraín, y el otro Ben David, hijo de David. Y dice que el Mesías que viene como Ben Yosef, dice que este Mesías iba a ser un Mesías, una persona súper importante, pero que podía morir en un campo de batalla. O sea, que iba a ser sacrificado, pero después que iba a ser levantado. Pero yo me quedo, Jesús en una cruz. Ellos después están diciendo que Ben Yosef es como porque Dios le da una bendición a José. Dice, tú serás el primogénito entre los toros. Y si ustedes ven en la Biblia, los primogénitos de los animales que les pasaban, los sacrificaban. Entonces, por eso dice que Ben Yosef iba a ser un tipo Mesías que iba a ser sacrificado. Iba a ser el primogénito, pero que iba a ser sacrificado para redimir el perdón de los hermanos o redimir los pecados. Pero yo me pregunto, pero este tipo como que no calculan bien. Ahí está Jesús 100 años atrás. A veces el velo es tan grande que no lo ven. Ahí está. Entonces después dice que el otro Mesías iba a ser hijo de David. Y Jesús dice, yo soy hijo de David. ¿Cómo que tú no ves a Jesús ahí que ahí es el hijo de David, que ahí mismo está al frente de tu cara, no lo ves? Entonces, en la tradición hebrea, ellos dicen que hay dos tipos de Mesías. Ben Yosef es como la primera venida de Jesús. Es el Mesías, es el Cordero de Dios, el Salvador, que se sacrifica, muere por los pecados de los hombres, después dice que es exaltado en el trono de Dios en los cielos. Entonces dice que el Mesías Ben David, miren cómo dice, él va a ser herido en batalla. Y que iba a morir, o es como que muere en batalla. Posible batalla, pero si la cruz fue una batalla, no le metieron una lanza, un soldado romano a Jesús en el costado. ¿Cómo que tú no ves eso ahí? Eso está claro. Una de dos, o lo ven o no lo aceptan, o simplemente el velo es tan grande que no lo ven. Por eso que Dios abrió la predicación al evangelio de los gentiles. Tú le dices a los gentiles, Jesús es el Señor, fue cruz. Ay, sí, amén, yo creo, ya. No nos ponemos, pero como ellos tienen tantas, lo que pasa es que los judíos tienen la Torá. La Torá es la Biblia y la Tanakh es como el Antiguo, o sea, la Torá y la Tanakh es como el Antiguo Testamento, o sea, los primeros 5 libros y después los profetas, o sea, la ley y los profetas. Aparte del Antiguo Testamento, ellos tienen otros libros
de estudios rabínicos, que algunos tienen cosas buenas, no voy a decir que todo es malo, pero algunos tienen, por ejemplo, el Zohar, la Gemara, que son como tradiciones, estilo de vida, cosas místicas, judías, pero ellos son como 5 libros, imagínense que aquí hay 2 libros y aquí hay como 20 libros. Entonces a ellos los ponen a estudiar 20 libros que no leen lo que tienen que leer. Entonces cuando hacen entrevistas, le preguntan a un judío, oye, ¿tú sabes qué dice Isaías 53? Que no, porque se la pasaron estudiando todas estas tradiciones de los hombres, que algunas son buenas, pero ¿qué pasó? Lo desviaron de la profecía que está aquí. Por eso que cuando dicen Jesús, o sea, no lo calculan porque como no aparece nada allá, no lo calculan en el propio Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa a veces. Por eso que yo le digo, usted tiene que leer nada más la Biblia. Usted puede tener sus otros libros usted va a la librería y se compra un libro que le ayude a fortalecer su lectura de la Biblia. Pero después, si usted se pone a leer tantos libros, después su mente se trae porque nunca hace el ancla aquí en la escritura. Entonces dice Isaías 11:2, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento de Jehová. Romanos 8:18, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación está esperando a los Elohim. Entonces la creación se cierra porque como usted no dice que el cielo se abre y derrama su lluvia que hace la tierra, se cierra. Entonces la tierra está esperando ¿qué orden? La tuya y la mía. Amén. Bueno, dice 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Significa que cuando Jesús está hablando en los evangelios y Pablo, aquí en Corintios, 2 Corintios 4:4, describen a Satanás como el Dios de este siglo. Pero entonces se va a preguntar si Satanás era un ángel, ¿cómo se convirtió en el Dios de este siglo? ¿A quién Dios constituyó como Elohim en la tierra? ¿A quién? Adán. Cuando ellos pecan, Satanás usurpa todas estas rangos y categorías que tenía Adán y Eva, todos estos poderes, y él se los toma para sí mismo, pero no como Dios se los dio a él, sino que se los usurpó. O sea, ilegalmente se los quitó por la desobediencia del hombre. O sea, que la desobediencia nos hace perder autoridad espiritual. Entonces él los toma. De ese momento, él se convirtió en el Dios de este siglo. Una serpiente se convirtió en un dragón. O sea, el dragón es la serpiente que se volvió Dios. Eso que en otras culturas adoran a los dragones. Y literalmente están adorando a Satanás. ¿Entendieron? Entonces después dice, la cruz literalmente es, Jesús vino a redimir a estos hijos de Adán que se habían caído y al mismo tiempo vino a juzgar a los falsos dioses. O sea, la cruz es el lugar donde se juzga a los falsos dioses, que dice Colosenses, dice que los despojó, dice, despojando a todos los principados, dice que el decreto que nos era contrario fue anulado en la cruz del Calvario, dice, ahí fueron avergonzados los principados de maldad. O sea que la sangre de Cristo es la que viene para despojar a los principados de maldad. O sea que cuando usted tiene, ¿cómo se dice? En la noche vienen ataques así espirituales. ¿Usted qué dice? La sangre de Jesús tiene poder. Pesadillas. O usted se le aparece por ahí una cosa extraña y usted, ay, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, para ellos eso es, lo estás enjuiciando en mí, por eso que después ellos se apartan, porque ese es el juicio para ellos. Fíjense que la tentación era para hacer caer a Jesús. Dice en Mateo 4, entonces dice, y vino el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, o sea, si eres hijo de Elohim, todas las tentaciones siempre van a venir a sacarte de tu destino, de quién eres tú realmente.
Todas las tentaciones es para Satanás despojarte de esa categoría o de ese rango. Por eso que cuando tú tienes dudas, oye, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Entonces cuando tienes la duda, es que Satanás vino a tentarte, porque si él te lleva a un lugar donde tú no reconoces que eres hijo de Dios, entonces tú quedas despojado. Entonces dices, aquí lo agarran. Por eso que la tentación literalmente es o te mantienen en el rango o te sacan del rango. Después dice, si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí del templo. Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Todo era para hacerlo caer. Porque es que usted no entiende. Usted se pone a pensar, si Jesús viene a redimirnos, el Hijo de Dios vino del cielo a la tierra, el último de los últimos, y cae en la tentación, ¿quién nos salva después? Más nadie. Por eso que Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, literalmente. No podía caer en ninguna tentación, cero. Y a usted nos echa un cuento por ahí, de una vez, caen ahí. Por eso que nosotros no podemos ser salvados, porque no tenemos esa capacidad que tenía Jesús. Entonces, todas las tentaciones, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Por eso que cuando le digan una cosa, usted tiene que, ¿por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Será que me está probando Dios o quiere hacerme tentar? Entonces, Satanás siempre ha querido ser como Dios, dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra? Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en el corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados de el abismo. O sea, ¿cuál era el plan de Lucifer? Él quería subir al monte, poner un trono, sentarse al lado de Dios y ser como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios en un trono? Si usted lee Apocalipsis 4:5, Dios está sentado en un trono. ¿Y qué hacen los demás? Adoran. Entonces, ¿qué está buscando Satanás? Adoración. Por eso que en la tentación, en la tercera, Satanás le dice a Jesús, si tú te postras y me adoras, todos tus reinos que a mí se me han sido entregados serán tuyos. ¿Cómo tú le debes decir a Yeshua que se postre y te adore? Si ese es el Elohim. No tiene sentido, está loco. Por eso Jesús le dice al Shema Israel, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea que el Shema Israel es una espada para defenderte del mal. Dice Juan 10:33, le respondió a los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis, creed en las obras, para que conozcan y creáis que el Padre está en mí y yo en él. No lo voy a poder leer todos los versículos siguientes, nada más me voy a dar una iluminación. Cuando Jonás cae en el mar, dice que vino un pez, se lo tragó. ¿Ustedes se imaginan? ¿Algunos de ustedes han cortado un pescado? ¿Quién ha cortado pescado aquí? ¿O han ido al mar pescado? Entonces, que el olor del pescado fuerte. Ahora, imagínate 3 días metido en un pescado. En un pez, pues, porque un pescado cuando ya está muerto. 3 días en un pez. No dice el tamaño, algunos dicen que es una ballena, yo no sé si fue una ballena. Lo que sé es que fue suficiente para tragarse a Jonás directo con un solo bocado. Pero imagínense si el pez no era tan grande, el espacio entre el estómago y donde estaba Jonás, algo así apretado, entre la carne del estómago, o sea, y el ácido del estómago y el olor del pescado,
metido en el océano con el agua que le entra a la boca por el pez. Yo no sé si Jonás estaba respirando, yo no sé si él se murió, porque él dice que se fue al Seol. Yo no sé si él se murió y Dios lo tuvo que regresar. Yo no sé si él se murió de verdad o nomás estaba diciendo que se sentía como en el abismo, en el infierno, en el Seol. Pero después dice que después de los 3 días, dice que Jonás sale, Dios le dice, vuélvete a Nínive. Jonás va a Nínive a predicar y dice, Jonás llega así como que, o sea, él es como el dueño de la ciudad, porque dice, en 40 días toda esta ciudad se va a destruir. Nada más dijo eso. Él no habla de la misericordia de Dios, todos ustedes se van a morir. Entonces después dice que hasta el rey se sorprendió, dice que todos van a ayunar aquí 40 días, el papá, la mamá, el perro, hasta los animales, dice que lo pusieron a ayunar. Pero usted dice, pero ¿cómo la gente se creyó? Es como si usted va a la ciudad de Panamá, usted dice, arrepiéntanse, ¿cómo va a pasar eso? ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a escuchar? Pero resulta que en Nínive ellos tenían falsos dioses, y uno de esos falsos dioses es que ellos tenían un falso dios que estaba en el mar, que era pez y hombre. Entonces cuando aparece Jonás con la historia de que un pez se lo tragó, entonces dice, aguanta, un dios aquí entre nosotros. Así es Dios. Por eso que el rey le está haciendo caso, porque dice, no aguanta, los falsos dioses que adoramos vino aquí mismo y dice que nos va a destruir en 40 días, no mejor vamos a arrepentirnos. Entonces dice que el rey hizo creo que dice una ley, un decreto, dice, todos van a ayunar por 40 días. Dice que ayunaron y dice que se arrepintieron de sus maldades. Dice que Dios perdonó a la ciudad. O sea, Jonás indiscretamente era como un Elohim, o sea, un Dios para ellos. ¿Se acuerdan cuando Pablo, creo que era Pablo y Bernabé, dice que ellos empezaron estaban en una ciudad, empezaron a sanar a las personas, a predicar la palabra, y los griegos, o los que estaban ahí, empezaron a decir, ¡ay, Dios es entre nosotros! Empezaron a decir que Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio, porque dice que uno sanaba y el otro era porque llevaba la palabra de Dios. ¿Por qué dijeron? Dioses entre nosotros. Toda la historia de Sansón, esa fuerza que tenía Sansón, dice que vino un león, dice que lo agarró, ¡pam!, lo partió. Dice que lo hostigaron en una ciudad. Tú sabes que en estas ciudades antiguas había unos portones grandotes, ¿no? Así como en las películas, ¿no? Dice que los enemigos estaban de un lado y Sansón estaba del otro lado. Dice, cuando amanezca lo vamos a agarrar. Pero dice que Sansón dice que agarró los bloques esos de madera de las puertas gigantes y las pilas, dice que hizo así, ¡pac!, y se los cargó él mismo y se fue caminando hasta la montaña de Hebrón, con una puerta en la espalda. Pero no una puertita así, un portón de la ciudad. ¿Quién va a hacer eso? ¿Un hombre normal? No. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, eso es lo que usted recibe, el poder de Elohim, literalmente, el poder para hacer cosas sobrenaturales. Después dice que derribó el templo y mató, creo que eran como 3,000 personas. Dice Daniel, en el libro de Daniel, dice, a Daniel lo compara que tenía la sabiduría de los dioses. Daniel estaba adelantado 10 veces más que todos los sabios de su tiempo, y Daniel utilizó su sabiduría para servir a los emperadores y reyes en el imperio de Babilonia. Dios envía a los ángeles justos Elohim, aquellos hombres que operan en esta dimensión. O sea, si usted es un Elohim, Dios también va a enviar esa misma categoría de ángeles para que te ayuden. Dice Daniel 2:47, el rey habló de Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es el Dios de los dioses y Señor de los reyes, y el que revela misterio, pues pudiste revelar el misterio. Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en el cual mora. Miren cómo ellos hablaban de Daniel. Dice, en el reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ahí están los Elohim Kadosh, o sea, los Elohim santos. Dice, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. ¿Como sabiduría de qué? Dioses, o sea, Elohim. Al que el rey Nabucodonosor tu padre
oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, léalo bien. Daniel prácticamente era el jefe de poca gente del pueblo hechicero ahí. Si usted no lo lee así literalmente, como yo se lo digo, así es. Daniel era tan sabio, tan adelantado, que lo describían que su sabiduría era como la de los dioses. O sea, que lo que él tiene no era natural, venía de otro mundo. Y era tan poderoso que hasta los brujos del hechicero le hacían los mandados. En un momento, cuando a Daniel, él va a interpretar un sueño, dice: el que no interpreta el sueño lo matan. Y Daniel, yo no sé, yo hubiera dicho, ¿qué es? Yo no sé usted, pero algunos de ustedes hubieran dicho que se mueran toda esa gente y ya me digo, ¿sabes qué hizo Daniel? No, rey, no le hagas nada. Daniel, ¿por qué pasó? ¿Por qué no le cancelas a poco de gente aquí mala? Pero por alguna razón Daniel se volvió el jefe de todo ello. Para que vean lo poderoso que era Daniel. No era una persona así normal como usted piensa. Dice el 12: por cuando fue hallado en él mayor espíritu, mayor, o sea que tiene un espíritu que era mayor que el de todos. Dice ciencia, entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver todo. O sea, esto lo utilizó en su vida práctica diaria en el mercado. Daniel estaba operando en un lugar así como cualquiera de ustedes tiene sus negocios, o usted trabaja en una oficina, en el gobierno, en la política, en cualquier lugar donde usted esté, en el mercado donde Dios te puso a operar. Esos dones los puedes utilizar allá. Ven que Dios no se para como que esto es para, lo voy a usar en la iglesia. No. En tu vida diaria tienes que utilizarlo. Así te vuelves el jefe de todos ellos. Pero dice, fue hallado mayor espíritu, ciencia, entendimiento, interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas y problemas. Significa que Daniel era una persona que sabía resolver problemas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso Beltasar. El 13 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey: ¿eres tú aquel Daniel, los hijos de la cautividad que mi padre trajo de Judá? 14: yo he oído que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. El 15: y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que le leyesen esta escritura. Me dice su interpretación, pero no he podido mostrarle la interpretación. Yo pues he oído que tú puedes interpretar y resolver dificultades. O sea, que una persona tipo Daniel es alguien que puede resolver dificultades y problemas. Si usted todavía no tiene esa capacidad, todavía le falta mucho para llegar a ser Daniel. ¿Quién de ustedes sabe resolver problemas? No todos las personas que a veces se contratan, no todos saben resolver problemas. Dice que usted hace ya un especialista. Dice, resuelve lo que todos no han resolvido. Entonces, para resolver el problema, usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Porque usted va a ir un poquito más que las otras personas. Y eso se aplica en cualquier rama de estudio, educación, ciencia, en cualquier área donde usted esté. Porque aquí dice que también tenía ciencia y letra. ¿Quiénes estudiaron ciencia? ¿Quiénes estudiaron ciencia? ¿Y quiénes estudiaron letra? Ven, ciencia y letra. O sea, que tenía ciencia y letra. Hay gente que se graduó de bachiller en ciencia, letra y comercio. Tienen todo. O sea, es como que si Daniel hubiera estudiado todas las cosas al mismo tiempo. Por eso que dice que tenía 10 veces más que los demás. Una sabiduría aumentada como al 10. Y dice que por eso querían hacerlo, dice en el 16, y será. Realmente aquí en Panamá necesitamos a alguien así como Daniel, porque que sea superior. Yo no sé si usted quiere ser gobernador, alcalde, ministro de yo no sé qué cosa, yo no sé, pero si usted realmente Dios le puso en su corazón, vaya. Si Dios se lo puso y usted es como Daniel, vaya, porque realmente se necesitan personas así que sean justas. Porque ahora lo que la gente necesita es que la gente haga justicia de verdad.
Dice, porque había en él un espíritu superior y el rey empezó a ponerlo sobre todo el reino. Ese es Daniel, ese es el 6.3. El 6.14 dice, cuando el rey oyó el asunto, lo empezó en gran manera, resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, cuando lo iban a echar con los leones. Mire, Daniel era tan importante que el rey se puso a ayunar por Daniel. ¿Cuándo está visto que un rey ayuna por uno de su pueblo? A ellos qué le importa si se lo va a tragar el león, que se lo trague. Pero Daniel era tan importante en el reino que el rey se puso a ayunar por Daniel. Imagínate que tu jefe, que tanto te molesta, dice, voy a ayunar por esta persona. Esa persona se vuelve tan importante en mi negocio que no se puede ir. Así que como no se puede ir, lo siente como si fuera el primero, el segundo o el tercero en el negocio, si usted lo quiere aplicar al negocio. Entonces dice, lo echaron a los leones, dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Significa que para operar en esta dimensión de los elogimes, tú tienes que hacer estas dos cosas. Tienes que ser un servidor de Dios, aunque te cueste la vida. Y número 2, utiliza estos dones, estos poderes, estos ramos para servir a los demás. Nabucodonosor no era cristiano ni creía en Dios, pero Daniel sí. Pero él utilizó esto para servir a los demás. Ajá. Bien, dice el 22, mi Dios envió su ángel, el cual se arrojó con los leones. Después el rey Darío escribió a todos los pueblos y lenguas, dice que todo dominio, reino, todos teman y tiemblen a la presencia del Dios de Daniel. Bueno, si usted le sigue leyendo los versículos, ahí están las bendiciones que Daniel recibió y se prosperó en el reinado de Darío de Persia. Daniel operaba con ángeles, elohims, de justicia y de juicio llamados los vigilantes. En inglés también se dice the holy ones, con príncipes principados como Gabriel y Miguel. Si usted es un intercesor, si usted ha recibido llamado de intercesor, le voy a decir algo. Usted no tiene insomnio, literalmente. Dios no lo puede dejar dormir en la noche. Usted no tiene insomnio, sino que usted es un vigilante. Si usted es un verdadero intercesor, usted va a ver que Dios lo va a parar 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y usted dice, pero yo quiero dormir, pero usted dice, no se puede dormir. Porque como eres intercesor, es el vigilante, o sea, el watcher es el que, mientras los demás están durmiendo, a ti te van a despertar. Pero dice, pero tengo que trabajar en la mañana, pero te despiertas a la hora de la mañana, tú dices, quiero dormir, no puedes dormir, y tú dices, ¿será que tengo insomnio? No es insomnio, sino que como eres el watcher, el vigilante, tienes que estar despierto. Porque esa hora Dios va a hablar, y esa hora es cuando los watchers, los vigilantes, hablan con Daniel. ¿Entendieron? Si usted es un intercesor de verdad, prepárate a despertarte a 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, 5 de la mañana. No tienes ningún problema físico, no es insomnio. O sea, no tienes problema como que se me está turbando la mente. No es insomnio. Entonces, la actitud no, es que eres intercesor. Pero ahora, si tú te paras a esa hora y no te pones a orar, necesitas vigilancia. ¿Sí? Entonces tienes que hacer que ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a adorar, ponte a escuchar música de adoración, hasta ver si ves que Dios te va a decir algo. Mira, pero aquí Dios me puso de intercesión. Yo no puedo dormir. Yo no duermo a veces. El problema es que a veces las personas que están en el día quieren que yo esté como despierto en el día, pero como estoy despierto en la noche, no se puede. A veces en el día el cuerpo como que se descalaba. Entonces tienes ese cansancio en la mañana, pero como hiciste la vigilia en la noche, tú estás lo que pasa es que tu turno es como en la noche, pero como tienes que trabajar en la mañana, tú estás suave, habla mejor. Mientras tu cerebro se recalcula otra vez. Entonces dice Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Entonces Daniel tenía unos ángeles que se llamaban vigilantes, the watchers, que lo mantenían despierto. Por eso dice que Daniel oraba en la mañana, oraba en la tarde, el tipo oraba las 24 horas del día. Después dice, y por dicho de los santos, la resolución para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él lo dará y constituye sobre el más bajo de los hombres,
En cuanto a lo que vio el rey el vigilante, santo que descendía del cielo, dice: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces déjenla en tierra con atadura de hierro y bronce, con la hierba del campo, sea mojado el rocío de los cielos y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen los 7 tiempos. Miguel, ven acá. Miren, por eso es que hablar con Daniel era un problema. Problema no para Daniel, sino para los que hablan con Daniel. Si digamos que yo era como Daniel, al lado de Daniel siempre había un vigilante que nadie ve. Ese es el con el que hablaba Daniel, o sea, un watcher. Y si venía un rey a hablar con Daniel, todo lo que el rey decía, ya sea bueno, malo, feo, el watcher venía con Daniel. Cuando este rey hablaba, sin que el rey supiera, había un vigilante al lado de él. Y el vigilante decía como: ah, tú estás diciendo eso, ok. Entonces estos vigilantes dicen que subían al cielo, le decían a Dios: esto es lo que están diciendo, y Dios decía: regresa con un decreto de juicio. Por eso que ahí en ese mismo pasaje, el rey él está hablando y Daniel está diciendo: mira, hay un decreto que ha venido del juicio, si no lo hace, tú vas a ser cortado, lo van a cortar por la raíz. Entonces después dice que ni siquiera yo lo vi. Entonces después dice: vas a ser cortado, pero después Daniel le dice: pero si tú te arrepientes y haces misericordia con los pobres y penetración en tu reino, tal vez te salvas. Pero mientras Daniel está diciendo eso, el decreto que ya ha sido, el rey escuchó. Entonces el vigilante dice: él lo escuchó. O sea que ya sabe, o sea que si le pasa algo ya no es problema mío. Si hace algo malo, el mismo vigilante viene ahí. Después dice que iba a ser cortado, dice que iba a ser atado en cadenas en la tierra, que se iba a volver como un animal, como una bestia por 7 años, 7 tiempos. Después Daniel se sale y dice: si se hace misericordia te salvará. Después dice: si ayudas al prójimo, Dios va a tener misericordia de ti. O sea que ayudar a una persona te salva a ti de juicio. Entonces, si haces sedecá, te salva de los juicios. Entonces después dice que el rey se paró y dice que empezó a mirar todo su imperio. Dice: ay, yo soy grande y poderoso, todas estas cosas yo lo he hecho con mi poder. Cuando dijo, dice, al mismo tiempo que salía la palabra de su boca, vino el watcher. ¡Pum! Y se escuchó una voz y dice: tu reino te ha sido cortado. Hasta que me dio un escalofrío. Tu reino te ha sido cortado. ¡Bum! ¿Por qué? Porque cuando Daniel estaba diciendo eso, siempre el watcher estaba con él. Cualquiera persona que hablaba con Daniel, así: si tú me vas a decir algo, ten cuidado lo que me vas a decir, porque hay un watcher aquí al lado, un vigilante. Eso es que Daniel estaba despierto a veces en la noche, no era que insomnio, sino que el watcher estaba con él. Y el watcher dice: son 9 de la mañana, despiértate, tú que duermes. Entonces cuando tú te estás despertando a esa hora en la mañana, o te despertó Dios, o un ángel te está despertando. Entonces cuando él hablaba, decía: papá. Entonces cuando vino el rey, dijo: este es mi reino. El mismo Daniel no le hizo nada. El mismo watcher regresó otra vez, porque lo estaba ¿qué? Vigilando. Estos vigilantes nada más vigilaban a reyes y emperadores. O sea, ellos no vigilantes que un ciudadano por ahí normal, solamente a reyes y emperadores. Cuando el rey se le puso el orgullo, el mismo ángel vino y lo ató. Quedó como un animal, como una bestia esa que comía la hierba del campo. Después a los 7 años dice que las uñas le crecieron largas, el pelo largo, estaba como un animal, todo el mundo lo tenía. Dice que a los 7 años dice que le regresó la memoria, y después se miró al cielo y dice: tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el que da y quita. Dice que a Dios lo volvió a levantar, dice que las personas lo volvieron a exaltar en su reino. Y después dice que el Dios de Daniel sea bendecido sobre toda la tierra. Dice: mi alma bendice a Dios. Eso que hablar con Daniel era peligroso. ¿Entendieron? Tengan cuidado con las personas que usted habla, no sé que al lado de esa persona esté un ángel. Amén. Después dice, ya termino con esto. Lean Daniel. Son muchos más versículos, pues para que usted tenga una idea. Daniel 3:25. Daniel 3:25. Y él dijo: he aquí,
Estos son los amigos de Daniel. O sea que, ¿cuántos Elohims estaban operando en el imperio de Babilonia? 4. Daniel y sus 3 amigos. O sea, no sé. Y en los tiempos de Moisés, 1. Y en los tiempos de Josué, 1. En los tiempos de los jueces, 1 a la vez, un juez a la vez. O sea, un Elohim a la vez. En los tiempos de David, 1. Tiempo de Salomón, 1. ¿Entendieron? A veces no son muchas personas que... Porque aquí usted tiene que... ¿Cómo le digo? Dios te tiene que constituir y también tiene que ser consagrado. Por eso que Sansón era consagrado en Nazareo. Dice, no puedes tomar vino, sidra, no te puedes morir. Aunque Sansón después, qué locura. Él hizo todo lo que no tenía que hacer, después lo hizo. Por eso que después perdió el rango. Entonces, para hacer Elohim, es como que te tienes que más consagración que todos los demás. Todos los demás lo pueden hacer, pero tú no lo puedes hacer. Si es que realmente quieren operar ahí como Elohim. Entonces dice, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los, ¿qué? Dioses, Elohim. O sea que cuando ustedes ven ese rango, el fuego no te puede matar. ¿Tú te imaginas que tus enemigos te lanzan al fuego y de repente tú estás haciendo una barbacoa allá adentro y dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? Si el fuego es para destruir y el fuego no te destruye, ¿qué va a pensar tu enemigo de ti? No, este es un inmortal. ¿Quién es este hombre? Un Elohim. ¿De dónde salió esta persona? Entonces, dice que se paseaban. Que están caminando normal. ¿Y qué pasó? Pero en inglés dice, léalo en inglés. Dice, la última parte, and the form of the fourth is like the Son of God, o sea, el Hijo de Dios, Elohim. Pero ¿qué sucedió antes? Había una estatua que era un falso Dios. Dice que cuando se escuchaban los sonidos, dice, todos tenían que venir y postrarse delante de ese falso Dios, o sea, un Elohim, pero malo. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a postrar y si morimos, nos morimos, pero si Dios nos salva, nos salva. Y dijeron, sí, y los echaron, calentaron el horno 7 veces más. Y cuando calentaron el horno 7 veces más, ¿qué 7? Perfecto. Y acuérdense que Dios hablaba, como dice, ¿dónde? En el fuego. Literalmente lo lanzaron donde Dios hablaba. Es como que, o sea, nosotros vamos a hacer fuego para destruirlo y Dios se mete aquí y habla con ellos. Entonces apareció el cuarto, en español dice, como el hijo de los dioses. O sea, que el cuarto era como el hijo de los dioses. O sea, que es como que Dios tiene un hijo. Y en inglés dice, the Son of God. O sea, el hijo de... Esta es una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta es una teofanía cuando aparece Melquisedec, el ángel de Jehová que habla con Josué, con Abraham, con Gedeón, con los padres de Sansón. Cuando David hablaba, dice, el Señor le dijo, mi Señor está hablando literalmente con el Hijo de Dios, Elohim. Entonces, ¿qué Dios dice Juan 1? Dice, a todos los que creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, dice, les doy a ustedes potestad de ser llamados hijos de Dios, que es Elohim. Y si tu papá es Elohim, ¿qué tú eres? Elohim, en minúscula. No que son creadores, sino que tienen poder sobre la creación, sobre el fuego, sobre el mar, sobre los cielos. Pueden abrir cielos, cerrar cielos. Eso que cuando metían a los apóstoles en la cárcel, las cárceles se les abrían. Literalmente no los pueden destruir. Si los metían en la cárcel, justamente como a Pablo, dice que todo el lugar empezaba a temblar. Tenían poder para sanar a las personas, para servir a las personas. Y cuando estos hombres hablaban como los apóstoles, dice, mira, ¿por qué se levantan estos reyes contra el Cristo y contra el Mesías? Y de repente, estos reyes que se burlaban, como a Herodes, liberando a Pedro, el mismo ángel que lo libera, después es el ángel de Pedro, se le aparece a Pedro y dice que y lo mató ahí mismo. Eso que hablar con Pedro era volátil. Y eso que Pedro después se volvió manso. Si fuera el Pedro de antes de la cruz, Pedro, te aseguro, te mataba de una vez, pero como después se volvió como más manso, el mismo ángel ya Pedro no lo hacía, sino que el ángel de Pedro. Por eso que después le dice, ¿cómo se llama el que? Zafira y Ananías y Zafira. Cuando ellos hablaron, Pedro dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Es como si el mismo Espíritu Santo estuviera ahí. Se hablaba con Pedro
No era como que estabas hablando con una persona así, como si hablaras con el mismo Espíritu Santo al mismo frente tuyo. Entonces dice, no me han mentido a mí, sino que le han mentido al Espíritu Santo. Dice que al mismo cayeron como muertos. ¿Ven lo difícil que era hablar con esos hombres? Entonces usted nada más miraba de lejos y ya tienes. Deja tranquilo a esa gente. Eso dice la Biblia, no te metas con mi ungido, porque ellos tienen ángeles. Y si tienen ángeles, estos ángeles te aseguro que te van a buscar, te van a arrastrar, te van a hacer llamadas así en la noche. Dice Dios, te voy a buscar. ¿En serio? Así dice la Biblia, dice que el ángel de Jehová dice, él va a perseguir a todos tus enemigos. O sea que si usted es un Elohim, el mismo ángel de Jehová dice, va a perseguir a tus enemigos, dice que en las noches los va a buscar para que no duerman, y allá los va a destruir. Pero usted tiene que estar con Elohim. O sea, tú tienes que decir, hey, Dios, aguanta, Dios es Elohim, yo soy hijo de Dios, aguanta. Yo puedo hacer eso. Eso es lo que le estoy tratando de decir, esto no lo pueden hacer. Pero uno tiene que reconocer que Jesús es el fundamento de la piedra angular de la iglesia. Tiene que orar, adorar, consagrarse. No pueden ser como las demás personas. Tienen que vivir una vida consagrada para Dios. Y estar dispuesto a dar su vida así como lo hizo Daniel, José, los amigos de Daniel, los apóstoles. O sea, una vida para servicio de Dios y servir a la humanidad. ¿Amén? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Padre, revela esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Dice tu palabra que en el nombre de Jesús, dice toda boca que confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Señor, será salvo. Toda boca que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice que puede recibir perdón de pecados en el cielo y en la tierra. Y toda persona que confiese que Jesús es el Hijo de Dios puede recibir la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, para nosotros confesamos que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, que Dios ha hecho Jesús el Cristo y Mesías, que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, el que fue enviado para salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas de la muerte y del Hades, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú consagres nuestros corazones, que tú despiertes en nosotros, Señor, por la fe, como los héroes de la fe, Señor, una conciencia superior, Señor, de que vamos a hacer, Señor, hazañas y proezas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, Señor, para que en Cristo Jesús, Señor, haya salvación sobre esta tierra, perdón de pecados, Señor, y que esta tierra, Señor, reciba, Señor, esta iglesia, esta casa de Dios, reciba, Señor, la llenura de la plenitud del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo repose sobre nosotros, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento de Jehová, espíritu de temor a Jehová. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer algo, hermano, para ir cerrando este tiempo. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? Amén. ¿Tú te crees que eres un hijo de Dios? Amén. ¿Tú crees a lo que dice Dios? Amén. Porque la Biblia dice, creí, por lo cual amé. Hay gente que escucha palabra, pero no creen a lo que están escuchando. Por eso es el amén, amén, así es, así será. Entonces, cuando Dios habla, yo lo creo. Y dice Dios que yo soy un Elohim, que soy un hijo de Dios. Entonces voy a comenzar a cambiar mi identidad, mi naturaleza, mi caminar, mi lenguaje. No puedo andar por ahí con un espíritu de perro de fracaso. Yo soy un hijo de una hija de Dios Altísimo. Porque esa es la idea que fuimos, esa es la idea que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Si tú crees que eres eso, entonces verás cómo Dios puede usar tu vida para cambiar circunstancias y hacer cosas extraordinarias. La emuná viene a crear en ti esa conciencia, despertar en ti
que Dios puede hacer a través de ti. Porque la emuná viene a despertar la fe en un Dios poderoso, en un Dios que para él nada es imposible. Eso es la emuná. Entonces la emuná te va a llevar, como decía el pastor Abraham, estos son apenas pequeñas enseñanzas, digo pequeñas por tu corazón, porque realmente la emuná cuando comienza a actuar en ti, comienza a registrarte información que tú no tienes. Información que muchos fueron no por vos dices, cosas que ojo no vio ni oyó, sola que Dios tiene revelada a los que llaman por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar información, te va a dar conocimiento, no del plano no terrenal, sino del plano sobrenatural. Vas a poder dar solución, porque el tema es ese. Los que tienen la oído dan solución. Pueden llevar la enfermedad, sanidad, libertad. Pueden moverse a otros niveles, porque ya como dicen por ahí, no somos a eso no se ve de esa gente de ahora de los Rapacuco, que decían que no somos otro mundo, otra dimensión, dicen, somos otra dimensión. Y es porque ellos creen a lo que dice la palabra. Si tú andas por ahí con espiritual de derrota y fracaso, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu emuná? Si tú crees en Dios, entonces tienes que creer en lo que Dios es su palabra. Por eso que ese Señor viene para con el pastor y me decía, hay que tener la escritura en el corazón. Y un joven que venía ahí y una muchacha que después la vi. Pero cuando yo salí, la directora que, ven a presentar, yo a mí no hay que presentar a nadie. Yo con verlo nomás todo un crucero que hay en la vida de la persona. Puedo tener un diagnóstico de inmediato solamente con verlo. Y cuando yo estaba sentado, yo veo al muchacho aquí sentado y yo lo vi y le dije, ni siquiera lo había acabado de entrevistar, lo estaban intentando. Agarra ese trabajo, escucha una oportunidad, quizás no vas a ganar lo que vas a ganar. Esto te va a servir de experiencia, de tu currículum. Como que yo le dije, agárralo o agárralo. Hermano, yo dije, sí. Cuando me presentan a la segunda persona que no la había visto, otra joven, estaba atrás, la voy afuera, me dice la directora, esta es la otra persona. Yo digo entre mí, ya no puedo. Ya di una palabra.
Thank you.